Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo han pasado a los tiempos, verdad? Ya creo que un mes de la última clase, 17. Ahora estamos en la clase 18 del Discipulado Apostólico Integral. Ha sido una larga espera, pero no ha sido solamente espera. Hemos estado inmiscuidos en muchas cosas. Gracias a Dios nos ha ido muy bien. Están caminando algunos proyectos a la mano. Hemos tenido la bendición de Dios y eso no tiene precio. Amén. Quiero compartirles, mis queridos hermanos, esta clase, la número 18 del Discipulado Apostólico Integral. Clase número 18. Si estás atento o atenta para lo que Dios te quiere decir en esta hora, más vale que tomes apunte, porque realmente va a marcar tu vida, en tu familia, en el ministerio, en tu servicio a Dios y también, ¿por qué no?, en tus labores. Realmente va a marcar mucho. Vas a entender, vas a poder ver la vida desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Así que te animo a que dispongas tu corazón, tus pensamientos, lo alinees al Señor y estés con el corazón abierto para aprender de Dios. Amén. Vamos a poner este tiempo en manos de Jehová de los ejércitos. Padre, te agradezco por tu bondad, te agradezco por tu fiel amor, Señor, por tu misericordia, por tu gracia sobre nosotros. Gracias, Padre. Bendito Dios, mi oración, Señor, junto con mis hermanos que están aquí a la par, es que, Señor, tu palabra germine en nuestros corazones. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente a ti, para no solamente escuchar tu palabra, no solamente aprender algo con la mente, sino también practicarlo, Padre, en el día a día de nuestras vidas. Te lo pido, que tu palabra germine en nosotros al 100%, Señor, de manera que haya fruto y fruto que permanezca. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Quita de nuestras vidas el estorbo, el obstáculo, Señor, aún las personas que están siendo manipuladas por Satanás, Padre. Quita de nuestros caminos, Señor, toda piedra de tropiezo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Es importante que tú sepas reconocer cuando hay gente que de pronto son de bendición y otros que son para que tu propósito se cumpla, y otras que fueron de bendición y comenzaron a ser de estorbo, de tropiezo. En la palabra de Dios habla de que Judas fue el hijo de la perdición. Judas, el hijo de la perdición. Mas sin embargo fue parte de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. De los 12 discípulos. Mas no de los 12 apóstoles. Y eso quiero hacerte entender en algo. Los apóstoles fueron luego de que Jesucristo partió con el Padre, descendió en Pentecostés el Espíritu Santo de Dios, y entonces fueron apóstoles. Amén. Mientras su maestro estaba con ellos, aún eran discípulos, los 12 discípulos. Y entre los 12 discípulos, pues ahí estaba Judas. Por eso aclaré y dije, él fue un discípulo, más no un apóstol. Y es diferente. Es diferente, y te digo el secreto, ¿ya? Judas no fue quitado, y más Jesús mismo dijo en su palabra, Señor, aún el hijo de la perdición, procuré salvarlo, ¿verdad? Para que su vida no se perdiera. Más sin embargo, pues Judas decidió. Ustedes ya saben cómo terminó, cuál fue el fin de Judas. Y si bien es cierto, el maestro, nuestro Señor Jesucristo, tenía que ser vendido, tenía que ser traicionado. Y ese tipo de personas te ayudan a cumplir tu propósito en Cristo. Pero fíjate que dentro de los discípulos había uno llamado Pedro, en el cual Jesucristo mismo lo afirmó y le dijo, Pedro, no será más tu nombre Simón, sino te llamarás Pedro, y sobre esta roca edificaré mi casa. Amén. Mas sin embargo, después de un tiempo, el mismo Pedro dijo, después de la cena, de la Santa Cena, le dijo al Señor Dios, por favor, no te vayas. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Satanás había usado la boca, contaminado el corazón de Pedro
aparentemente piadoso y misericordioso, pero la intención era de que no cumpliera el propósito de Dios, a Él como Salvador nuestro, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo, aparte de mí, Satanás, reconoció Jesús que Satanás lo había contaminado a Pedro, de manera que Pedro había hablado en su carne, movido por sus emociones, y por eso fue obstáculo. Por eso Jesús dijo, me eres de piedra de tropiezo. Hay que reconocer que usted y yo no somos libres de pronto dejarnos, ¿verdad? De pronto llevar por una emoción. Y en algunos de los aspectos, la palabra de Dios nos habla de que, si bien es cierto, Judas fue un escalón más para que se cumpliera la palabra de Dios, Pedro estaba haciendo de un obstáculo. Y bueno, hay que reconocer también los Judas, no los quites de en medio. Estos sirven para que tu propósito sea cumplido. Pero digamos que la gente que se dejó llevar, en este caso, se dejó contaminar por el enemigo. No, ambos fueron contaminados. Pero uno atacaba directamente al propósito. Y mi oración para con ustedes es que todo lo que está siendo de obstáculo en tu propósito con Dios sea barrido del camino. En el nombre de Jesús. Esto es lo que Dios me ha estado guiando al respecto. Por eso es que oré diciendo que todo obstáculo sea quitado de sus caminos. En el nombre de Jesús. Esto es una introducción nada más. El tema que quiero hablarles es acerca de la unidad. La unidad. Qué importante es ser unidos en Cristo Jesús. No puede ser que tu ojo izquierdo vea para allá y tu ojo derecho para allá. Son el mismo cuerpo. Se ha dado casos, hablando físicamente, del punto de vista oftalmológico u optométrico. Si mi ojo está para acá, tengo un tipo de problema visual. Lo mismo, si mis ojos están unidos entre sí, tengo un tipo de problema que debe ser tratado en la mayoría de los casos o con operación. Lo cual no es, que mis vistas estén distorsionadas está mal. ¿Qué pasa si de pronto mi pie izquierdo tira para la izquierda y el derecho para la derecha? Y no sigue un mismo sendero, uniforme, armonioso. Está el cuerpo dividido, ¿verdad? ¿Qué pasa si mi corazón decide no bombear sangre? ¿Sí? O si mi cerebro manda órdenes que mi cuerpo no obedece. Estamos hablando de un cuerpo dividido. Y sí, dentro del cuerpo de Cristo, una de las manifestaciones demoníacas tremendas en los últimos tiempos es que el espíritu, el anticristo, quiere distorsionar y malograr la iglesia de Jesucristo. Y sí, la iglesia de Jesucristo somos tú y yo. Somos un solo cuerpo. Debemos habitar con un mismo sentir. No matarnos entre hermanos. No hablar murmuraciones entre hermanos. Que no haya discusiones ni contiendas de ninguna índole, habla la palabra de Dios. Por eso es que la murmuración en la palabra de Dios se cataloga como asesinato. Gente que murmura contra su hermano es un asesino. Lo dice la misma palabra de Dios. Yo quiero atacar un frente en esta clase del discipulado. Así que voy a hablar de la unidad y lo importante que es esta en medio de nosotros. Al menos en todos los discípulos debemos caminar en un mismo sentir. ¿Ya? A mí no me preocupan los Judas, que tampoco te preocupa a ti los Judas, porque esos te catapultan a tu propósito. No saben que son usados aún mismo ellos mismos para que te catapulten los propósitos de Dios. Lo que te debes de cuidar es aquellas personas, de pronto como Pedro, ya, que sí, son usados por Dios,
pero en un momento de flaqueza rindieron, se dejaron guiar por el enemigo. Entonces es ahí donde muchas veces un día te dicen una cosa y otro día te dicen otra. Por lo cual debes estar atento o atenta a la dirección que el Espíritu Santo te va a ir guiando. Amén. Acompáñenme por favor al libro de Marcos capítulo 3 versículos 24 al 26. Sí, busca tu Biblia. Marcos capítulo 3 versículos 24 y 26. Quiero hacer una pausa aquí. Por favor, busca tu Biblia. Es importante que aprendas a buscarla. De pronto otros tienen otras versiones y yo leo otra, entonces se hace una mejor concordancia. Podemos ver de mejor manera. Dice así la palabra de Dios. Si un reino está dividido contra sí mismo, un reino dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y esto aplica en ciudades, en países, en naciones, en gobernaciones. Esto aplica también en la familia, dentro de las amistades, en el ministerio, en cualquier institución o corporación. Tal reino no puede permanecer si está dividido. Versículo 25. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y eso es porque insistimos en la consejería matrimonial que los dos deben de querer. Que los dos deben de realmente poner de su parte. De nada sirve un carro tubo abajo, no va a llegar muy lejos. Y eso que el carro tiene 4 ruedas. Así es. Una persona que esté coja no va a llegar muy lejos si quiere correr. Por eso es importante que quitemos de raíz la división. Quítala. Porque va a mermar, va a succionar todo lo bueno que Dios de una manera u otra ha puesto en ti. Dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Versículo 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Acuérdense que este fragmento es porque los fariseos hipócritas estaban hablando de que Jesús sacaba demonios por medio de Belcebú, lo cual es una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Ya, lo que actualmente está pasando, muchas veces la gente cuestiona, piensa, uy no, esta persona, esta sierva, este siervo, el diablo está con él. Cuando realmente es una obra del Espíritu Santo, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Disculpen a todos los a todos los fariseos que de pronto se sienten aludidos, pero es cierto, es cierto. Entonces Jesús dijo, lo que están diciendo es una incoherencia. ¿Cómo yo voy a sacar demonios, a liberar personas? O sea, es como que si yo fuera partícipe de ello estuviera dividiendo el reino. Lo que el reino quiere es avanzar. Entonces por eso Jesús dijo, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y lo cual es cierto. Jesús mismo dijo, las cosas que yo hago no las hago porque yo quiero a mi voluntad, sino porque escucho de mi Padre, y la voluntad de mi Padre hago aquí en la tierra. Es por eso que Jesús mismo dijo, si me conocen a mí, conocen a mi Padre que está en el cielo. Porque el Hijo revela el carácter del Padre. Por eso que Jesús nunca contradijo lo que dice el Padre. Pero vemos gente actualmente en el cuerpo de Cristo que contradicen la voz de su pastor, contradicen la voz de sus mentores, contradicen la autoridad de la iglesia, la que Dios mismo puso, la que te guió a que nacieras en esa casa. Contradicen. Los hijos contradicen a los padres. Los padres contradicen a sus jefes, a los que están trabajando. Y así. Entonces, ni un reino que se divida a sí mismo puede permanecer. La esposa contradice al esposo. Y así es como vienen los grandes conflictos y las grandes disensiones o divisiones
que muchas veces terminan en divorcio. No es porque Dios quiere, es porque te estás volcando en contra de tu propia gente. No puedes golpear el manto que se te impuso, que Dios permitió. Y muchas veces al tocar el manto de tus autoridades es que comienzan a haber muchos problemas. Que a veces dicen no se sabe de dónde viene. Hay un problema. La falta de unidad trae división. Si no alimentas la unidad, ¿qué estás alimentando? Pecado no solamente es no cometer el pecado, la infracción, sino dejar de hacer lo bueno. Y dice la palabra, todo lo que tú hagas, en lo cual no inmiscuya la fe, es pecado. Está en la palabra. Vamos a ir al siguiente versículo. Salmos capítulo 133, versículo 1, es un salmo muy conocido por todos nosotros y dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Total, Dios habita en la armonía. ¿Por qué pelear? ¿Por qué discrepar? ¿Por qué señalar? ¿Por qué vituperar? ¿Por qué murmurar? ¿Por qué inclusive blasfemar? A veces ignoramos que realmente quizás para ustedes o para nosotros, de pronto esa mujer o ese hombre no tiene nada que ver con Dios, pero Dios no piensa igual. Ojo con eso, cuidado. ¿Por qué volcarme en contra de mi hermano, en contra de mi consiervo? Está mal. La palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía, no juntos pero separados, no juntos pero en discordia, sino juntos en armonía. Lo importante de la armonía. Mateo capítulo 18 versículo 20 dice así: porque donde están dos o más congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así habló Jesucristo en Mateo capítulo 18 versículo 20. Dice: donde están dos o tres congregados en mi nombre, no en el nombre de cualquier persona, en el nombre de Jesús, allí estoy en mi. Congregar, la palabra congregación significa reunidos. Significa que hubo un acuerdo. Si tú y yo estamos conectados en una videollamada, estamos congregándonos, estamos reuniéndonos y Dios está en medio. Quienes han estado siendo ministrados por este servidor en el nombre de Jesús, cuando han recibido palabra, hemos sabido que el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, está en medio, ¿verdad? Totalmente, porque solamente Dios conoce los secretos del corazón. Y eso me llena. ¿Sabes por qué? Porque todo puede falsearse menos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero sí pueden venir a mí a hablarme de Dios sin haber presencia. Porque hablar cualquiera puede y acomodar versículos cualquiera. Pero la presencia del Todopoderoso, solo Dios. Cuando habita en medio, entre dos o tres más personas, Dios está en medio. Cuando realmente invocamos su nombre. Amén. Esta palabra está tremenda. Bendito sea el Señor por ella. Y bueno, usted me dirá: bueno, pues Andrés, ¿a qué va este tema de la unidad? Estamos atacando muchos frentes realmente. En cierta manera descubriendo, desenmascarando a Satanás y también a la par alertando y dando voces de advertencia a los discípulos. Amén. Uno da la vida por sus hijos. Un maestro da la vida por sus discípulos. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Lo que aprendo de mi Dios como padre, lo transmito también a mis hijos espirituales. Entonces es importante que tú sepas reconocer en qué hemos fallado y en qué estamos obrando mal. ¿Cómo podemos vivir en unidad? Romanos capítulo 12, versículo del 4 al 5. Estoy dando mucha palabra de Dios porque es necesario que tengas el fundamento. Más que todo, por todos los fariseos hipócritas que tienen que aceptar a Cristo.
que tienen que volverse a Dios, sepan que esta palabra es íntegra de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 4 al 5 dice así: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo, y todos los miembros, los unos de los otros. En el principio del video estaba hablando acerca de que si mi ojo estaba para acá y este para allá, tengo un problema visual. Si mi oído izquierdo no escucha y solo el derecho, hay un problema. Pero eso afecta a todo mi cuerpo. Si mi mente comienza a mandar una orden que mis manos o mis pies o mis labios no ejecutan, hay un problema. Entonces, lo que estoy sacando a flor es que en el cuerpo de Cristo, en las diferentes iglesias, ministerios, hay problemas que cada uno quiere ser boca y no están llamados todos a ser boca. Hay muchos que quieren ser ojos, pero están llamados a ser oídos. Hay muchos que quieren ser cabeza, pero están llamados a ser hombros. Y esa confusión, esa tergiversación, ¿cómo se podría decir? Ese desconocimiento del propósito de Dios en nuestras vidas ha permitido que han abierto puerta para que el espíritu del anticristo traiga confusión a la gente, aún a los mismos ungidos y ungidas. Entre hermanos y hermanas, entre iglesia e iglesia, y comienzan a atacarse los unos a los otros, cuando sabemos muy bien, a la luz de la palabra, que todos somos el mismo cuerpo. Si tú sufres, yo sufro. Tus victorias han sido las mías, y eso los hablo a todos los discípulos y ministerios que estamos apoyando, a los diferentes pastores, profetas y apóstoles de cobertura. A todos ellos estamos hablándoles esto. Amén. Todos somos usados de una manera distinta, bajo la soberanía, la gracia y la diversidad en el cuerpo de Cristo, pero tenemos que saber muy bien quiénes somos en Dios, para que no haya confusiones. Un cuchillo que quiera ser tenedor posiblemente hiera a su usuario. Una cuchara que quiera ser cuchillo difícilmente cortará. El don profético es como un hacha, es como un cuchillo. Si no lo afilas, va a golpear en vez de cortar. Una carne mayugada, difícilmente podremos operar. El bisturí tiene que ser bien alineado, bien afilado para poder llevar su función. Un pastor que no pastorea pierde su función. Un profeta que no profetiza pierde su función, su propósito. La palabra de Dios dice: pero si la sal pierde su sabor, entonces ¿cómo va a salar el resto? Asimismo, cada uno de nosotros tiene un propósito, un llamado, pero si lo pierdes, si la sal pierde su sabor, si el pastor no pastorea, si el profeta no profetiza, si el apóstol no funda iglesia, entonces, ¿en dónde vamos? ¿A dónde iremos? Si el ojo se cierra y deja de tener visión, si el oído se cierra y deja de escuchar, si la mente se vuelve un coma y se vuelve inoperante, entonces ¿cómo el cuerpo va a ejecutar sanamente? Si el corazón no bombea y los pulmones no mandan oxígeno, entonces, dice la palabra de Dios como en el principio, aquel reino llega a su fin. Este es un llamado de advertencia, de alerta al pueblo de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos. Mira por qué dice esto la palabra de Dios. Que no seamos altivos, sino asociándonos con los humildes. No sean sabios en su propia o en vuestra propia opinión. Este versículo dice mucho. Número 1,
unánimes entre vosotros, juntos. Hey, pueblo, estemos unidos. Número 2, saca la altivez. La altivez es una raíz de orgullo. Ataca la altivez. No ataques a tu hermano. Ataca la altivez que yace en tu corazón. ¿Qué es ser altivo? ¿Qué es ser prepotente, orgulloso? Dice, sino asociándoos con los humildes. ¿Dónde está la humildad? Es que si eres altivo no eres humilde. Fácil y sencillo. Dice, no sean sabios en vuestra propia opinión. Significa que dejaron de pedir sabiduría a Dios Todopoderoso. Dejaron de ir a la palabra, sino que en su propia y vasta experiencia crearon un concepto, lo cual es erróneo. Dice la palabra de Dios que el temor de Jehová, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Significa que en esta iglesia habían dejado de estar unánimes, había divisiones, disensiones. Número 2, habían estado altivos. Número 3, dejaron de ser humildes. Número 4, se creían sabios en su propia opinión, en su propio criterio. Dejaron de consultar a Jehová. Tomaron decisiones muy independientes de Dios. Por eso que aquí Dios está atacando en esto. Sean unánimes, estén juntos. Nadie se crea más que el otro, porque somos un solo cuerpo. Yo mismo, si no tengo mi ojo izquierdo, me siento mal. De hecho, aquí en mi país se lo cataloga como un tipo de ¿cómo se podría decir? Discapacidad. Si yo no tengo un brazo, si no tengo una pierna, ya el Estado mismo de mi país lo cataloga como un grado de discapacidad. Lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Lo mismo. Actualmente habremos muchos discapacitados. Sí, nosotros mismos nos hemos mutilado el uno al otro. Y se volvió, en vez de ser un hospital del alma, en vez de ser un cuerpo de Cristo, se volvió una mutilación. Y así estamos. Por eso es que el mundo está como está. La iglesia tiene que despertarse, tiene que levantarse, dejar de atacar pastores con pastores, dejar de atacar denominaciones, dejar de atacarse y acatar las órdenes de Jehová de los ejércitos. Dios sigue hablando. El problema es que mucha gente decidió atacarse a uno mismo, golpearse a uno mismo al cuerpo, en vez de restaurarse. Así que el llamado de atención es unánimes entre vosotros, no altivos. Olvídate de la altivez, humíllate pueblo. Tienes que humillarte. Si su pueblo se humillare, seguramente Dios sanará la tierra. Eso está en 2 de Crónicas. Dice, asociándonos con los humildes. Esto es un llamado a la humildad y a buscar sabiduría de Dios. Dice la palabra de Dios que aquel que pida sabiduría, Dios no va a escatimar. Dios la va a dar en abundancia. Pero entonces dejaste de pedir sabiduría, iglesia. Tienes que pedirla. Pide sabiduría. Y bueno, la solución. Bueno, profeta, pues usted me dijo todo esto de la unidad, pero ¿y ahora cómo lo soluciona? Fácil. Siempre le voy a decir lo mismo. Esté aquí o en la China, el Espíritu Santo hablará el mismo tema. El mismo. ¿Por qué? Porque si tú y yo buscamos a Dios, nos hablará lo mismo. Y te diré algo. El Espíritu Santo, primeramente Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, todos siendo uno solo, teniendo el mismo sentir. Y esto apúntalo. ¿Cómo solucionamos esto? Hablando el mismo idioma, buscando el mismo Dios, teniendo el mismo corazón contrito y humillado hacia el Padre, teniendo el mismo sentir. Filipenses capítulo 2 versículo 1 al 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso significa caminar bajo una misma dirección, una misma doctrina, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un mismo credo, un mismo Salvador, un mismo bautismo, una misma búsqueda del mismo Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo.
Eso es el mismo sentir. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 2. Ahora acompáñame a 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. ¿Hay aquí alguna falta de compasión y misericordia? Desde ahí vamos empezando. Dice, amándonos fraternalmente. Cuando hay la parte fraternal, habla del amor ágape. ¿Qué padre o qué madre sano de juicio ve a sus hijos acaso con una doble intención? ¿Qué hijo o qué hija en su sano juicio ve a sus padres con mala intención? Dice la palabra de Dios, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Aquí en ningún lado habla de que nos juzguemos el uno al otro. Aquí en ningún lado habla de que yo voy a acuchillar la espalda a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana. Cuando habla de fraternidad es porque somos una sola familia en Cristo. ¿Dónde está la misericordia, iglesia? ¿Dónde está el ser amable, el ser amigable? De pronto lo espero en un mundano, pero en un cristiano, si somos la misma familia, ¿por qué competimos entre nosotros? 1 Juan capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos, fíjate esto, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero esto es que si andamos en luz, ¿cómo sabemos que andamos en luz? Porque tenemos comunión los unos con los otros. Yo tengo comunión con Cristo. ¿Cómo yo sé que andas en luz? Porque la misma comunión que tengo con Dios la vas a tener conmigo, porque yo busco a Dios. Salvo yo esté en la carne y tú en el espíritu, porque las cosas de la carne son contra el espíritu y las del espíritu contra la carne. Entonces es entendible que uno de los dos está fallando. Hello. Está fuerte, ¿verdad? 1 Juan capítulo 4, versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dice la palabra de Dios que para que su gozo sea completo, que para que de pronto sepa la gente que Dios está en nuestras vidas, dice que mostremos su amor. Y aquí en 1 Juan capítulo 4, versículo 11 dice así, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Dónde está el amor? El amor no solamente está en Dios te bendiga. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Qué estás haciendo por tu hermano o por tu hermana? Y no hablo de la familia sanguínea, porque se sobreentiende que de ahí, de tu familia sanguínea, ya tienes que ser gente. Hablo de los hermanos en Cristo. Ya estamos finalizando. Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Quiero darte una conclusión. En la traducción en lenguaje actual dice así: una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen su fuerza, ya no es fácil derrotarlas, ¿verdad? En otras versiones dice que cordón de tres dobleces difícilmente se romperá. Ahora en la nueva traducción viviente dice así: alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mira, uno solo es vencido, pero dos ya pueden vencer, espalda con espalda se cubren. Esto tiene que ver con cobertura. Dice, pero mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Con dos ya está suficiente, ganaste la batalla. Uno solo, eres presa fácil. En medio de lobos, una oveja será devorada. Pero ya dos son diferentes. Ya tienes cómo hacer frente. Pero tres, somos invencibles. Ahora, esto tiene un secreto. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesús, estando aquí en la tierra, dijo,
yo no hago mi voluntad. Él funcionaba conjunto con el Padre y con el Espíritu Santo. Él no actuaba por sí mismo. Ahora tú eres creado, tú y yo fuimos creados siendo espíritu, alma y cuerpo. Somos seres tripartitos. Y aquí en Eclesiastés habla del cordón de 3 dobleces. No te aísles, busca la unidad. No tires para tu barco solo. No actúes independientemente. Esta es la palabra que te vengo a traer de parte de Dios. Deja el egoísmo. Deja de que yo que tengo esta visión y por allá voy. No, porque no somos jinetes sin cabeza. Todos actuamos bajo una línea jerárquica que Dios puso. No tomes decisiones sin consultar. No tomes decisiones sin buscar una cobertura espiritual, un padre espiritual. No tomes decisiones a la ligera. Y cuando estás en momentos de conflictos, y no esperes a llegar a estar en momentos de conflictos para recién buscar ayuda. La unidad. Es importante estar unidos. Así que te quiero animar a que una vez que veas el video, busques tener un tiempo de oración, no solamente a solas, sino también entre discípulos, entre hermanos, porque cordón de 3 dobleces será difícil de romper. Amén. Te estoy preparando por los tiempos que se vienen. No digas que Dios no te alertó. Te estoy preparando. Es importante que caminemos en unidad, en un mismo sentir, bajo una misma dirección. Amén. Dios te bendiga.